Bueno, ya que vimos que es el factor biótico, bueno, el factor biótico del ecosistema es todo aquel organismo o lo que tiene vida y pues lo podemos ver de acuerdo a sus niveles de organización. El nivel ecológico tiene ciertos niveles de organización que va desde el más bajo, que es la población, bueno, un poquito más abajo la parte de la especie, luego la población, la comunidad, el ecosistema y la biosfera. Vamos a ver cómo se caracteriza una población o por qué eres miembro de una población, qué características debe tener en común para ser miembro de una población. Primero definimos lo que es población. Una población pues es un conjunto de especies o un conjunto de organismos que comparten ciertas propiedades biológicas y una alta cohesión biológica y reproductiva, y a la vez pues que comparten un área en el cual tienen las mismas condiciones que los están afectando, los mismos factores abióticos, tanto físicos como químicos que lo están afectando. Bueno, ¿qué es esa famosa cohesión? Eso que los hace estar íntimamente relacionados. La parte ecológica o la parte biológica es que tienen interacciones, es decir, que pues pueden afectarse tanto positivamente como negativamente cuando están interaccionando dentro de la dinámica de esa población. Reproductiva, pues que hay intercambio de material genético. Pues lo más importante o que te hace ser miembro de una población es que te influyen los mismos factores o te afectan o te benefician los mismos factores abióticos, tanto físicos como físicos, y también otras poblaciones o otros factores bióticos te pueden afectar. Si no tiene los mismos factores abióticos y los mismos factores bióticos que te pueden afectar o te pueden beneficiar, no eres parte de esa población. Bueno, ¿cómo caracterizas una población o cómo sabes que estás viendo cierta población? Bueno, está caracterizada por ciertos puntos importantes como es su potencial biótico, cómo resiste al ambiente, cómo va creciendo a lo largo del tiempo, cuánto el ambiente, cuál es la capacidad que tiene para ese tipo de poblaciones, su densidad, en dónde está distribuida, su estructura piramidal, es joven la población, si está ya en vías de pues, volverse a renovar o está equilibrada, está a la mitad del crecimiento poblacional. Y por último, pues cómo va creciendo o qué tipo de crecimiento o la forma en que crece esa población. Vamos con la primera, que es el potencial biótico. Simplemente es la capacidad que tiene una población o un organismo de reproducirse en condiciones óptimas, es decir, el máximo de organismos que puede tener un organismo. El potencial biótico está integrado o está asociado a la parte de las hembras o a la parte que va a generar el nuevo organismo y pues generalmente por decir, pues el potencial biótico más grande pues está en las bacterias, de ahí nos podemos ir al potencial biótico en los insectos que tiene pues muchísimo potencial biótico, después a los roedores que tienen un potencial biótico alto, pero simplemente es la máxima cantidad de organismos que puede tener una población. Sin embargo, bueno, pues pues es que ese potencial biótico no lo deja expresar el ambiente, porque pues sería un caos que todos expresaran su potencial biótico al mismo tiempo, porque no hay tanto alimento y tanto espacio para todos los organismos dentro de un ecosistema. De ahí viene la parte de resistencia ambiental. Bueno, pues el ambiente dice, bueno, de que pues tenemos que adecuar ciertas situaciones, ciertos factores para que no exprese al 100% lo que es la parte del potencial biótico y entonces pues hay organismos que son muy resistentes y que siguen teniendo camadas muy grandes o gran número de población entre organismos y hay otros que pues cuando empiezan a interaccionar con los factores abióticos y bióticos pues baja su potencial biótico. La resistencia ambiental simplemente es esos factores o esas fuerzas que actúan para impedir que se exprese el potencial biótico de una población y simplemente es las interacciones que va a tener la población con el factor biótico, con factor abiótico, como vemos en el ejemplo de este saltamontes, bueno, que los organismos, lo total de huevecillos, a lo mejor si son 20 son 30 pues no todos van a eclosionar por la temperatura, por la humedad, por la textura del suelo, y de esos que van a nacer, pues tienen pues ciertos factores que le van a afectar, como puede ser el viento, la humedad relativa, la temperatura otra vez, la lluvia y sus depredadores naturales o el alimento, la cantidad de alimento que no hay para todos. Entonces, por eso es que se puede ver que pues sí, la resistencia ambiental evita que esto se exprese. De ahí pues nos vamos a algo fundamental que es
cómo vamos a ver a lo largo de un periodo, generalmente de años o por temporada, cómo va creciendo esa población y pues se les llaman los patrones de crecimiento, es ver cómo se está expresando ese potencial biótico, cómo va creciendo o disminuyendo esa población. Consta de tres fases, la fase LAC, que es la fase inicial, la fase logarítmica y la fase equilibrada o estabilizadora. La primera, pues es una normal, es una fase de crecimiento muy lento y pues es una respuesta normal a la parte de adaptarse al ambiente en que está desarrollándose esa población y generalmente pues esta fase inicial en ocasiones puede ser que de los organismos que tenía puede haber menos de los organismos que tenía porque se están adaptando. Ya cuando la población se adapta a las condiciones del ambiente, del ecosistema, pues viene la fase logarítmica, donde es un crecimiento muy rápido en un corto tiempo, y eso se le llama fase logarítmica o fase exponencial. Y bueno, por último, pues llega el organismo, sabemos que el ecosistema tiene cierta cantidad de alimentos, cierta cantidad de espacio, y pues empieza pues expresarlo, y empieza a evitar que ese potencial biótico se exprese al 100%, y se viene la fase estabilizadora, que es una fase en la cual no aumenta mucho, pero tampoco disminuye mucho la población, y va fluctuando, no quiere decir que luego se ponga estable, sino que va haciendo oscilaciones para poder equilibrarse. Y es ahí donde se manifiesta una otra característica de la población, que es la capacidad de carga. Bueno, ¿qué es eso de la capacidad de carga? Bueno, simplemente es un número en el cual me dice la cantidad de organismos de una especie, de una población, que puede tener o que pueden hacer pueden realizar sus actividades, pueden realizar su influencia en el ambiente de manera normal. Eso es lo que se llama la capacidad de carga, es una cifra en el cual la población se estabiliza, como lo vimos en el patrón de crecimiento. Hay expresiones matemáticas en las cuales podemos ver y podemos que la capacidad de carga pues va a fluctuar de acuerdo al número de poblaciones, de acuerdo a cómo crece y ahí se calcula esa interpretación matemática de la capacidad de carga y pues tiene mucho que ver el tiempo en que se adapte esa población. De ahí viene la densidad de población, simplemente es la cantidad de organismos que hay por un área o por un volumen. Y pues la densidad de población tiene ciertos factores que lo afectan, como es la natalidad, la cantidad de organismos que aumentan en un año, la mortalidad, cuántos mueren, también una migración, cuántos salen y cuántos llegan y se están dando en ese momento. De hecho, pues en estas imágenes, como podemos ver, si agarramos el área totalmente, tienen la misma densidad de población. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de organismos por un área determinada. Ya si tomamos que para la izquierda o para la derecha, pues vamos a ver que ahí sí va a cambiar la densidad de población. Algunos tendrán más, como esta que está más denso o tienen un espacio más reducido la mayor parte de los organismos, pero cada uno de ellos, si contamos esta área en común, pues tiene el mismo número de organismos. De ahí vienes a la parte de la estructura piramidal. Simplemente la estructura piramidal es ver cómo organizar tu población de acuerdo a la madurez sexual que tiene. Las partes más bajas van a ser los que tienen pues, digamos, antes de madurar sexualmente. En la parte media estarán los que están maduros sexualmente y en la parte de arriba estarán los que han perdido la capacidad de reproducirse. Y podemos tener diferentes patrones o estructuras piramidales, como esta, que puede ser una población pues equilibrada, porque la mayor parte está en etapa, digamos, reproductiva, o esta que sería pues una población joven, porque la mayor parte de los organismos está en etapa prereproductiva, cada una de ellas. Ya hablábamos de algunas etapas o ya veíamos algunas etapas, como nosotros los el Homo sapiens sapiens, pues nuestra etapa prereproductiva donde no tenemos la capacidad de reproducirse o aún no adquirimos la capacidad de reproducción, va de los 0 a los 15 años, la etapa reproductiva donde adquirimos la madurez sexual y tenemos la capacidad de reproducirnos de los 15 a los 45 años, y la etapa postreproductiva de los 15 en adelante. De hecho, las etapas reproductivas está dado mucho por la madurez o el promedio de madurez de la mujer. Entonces, pues
generalmente la etapa reproductiva es de 45 años en adelante para las mujeres y debido a esto, porque ya a partir de los 45 años es muy difícil que una mujer se embarace, entonces por eso se dan esas etapas. La prereproductiva no tiene la capacidad aún de reproducirse, reproductiva adquirió la capacidad, la madurez sexual para reproducirse, la postreproductiva ha perdido la capacidad de reproducirse. Y aquí podemos ver los diferentes tipos de estructuras piramidales, por decir, la de una semilla, en cual tiene pues la letra A o la pirámide A, pues vemos que es una joven, porque la mayor parte de las plantas están en etapa reproductiva, en plantas y juveniles, y la B sería una estructura piramidal vieja o en decadencia, porque la mayor parte no está en postreproductiva o en reproductiva, y es una equilibrada donde la mayor parte de la población la encontramos en una etapa reproductiva. Curvas de crecimiento. Bueno, simplemente es ver cómo va creciendo una población en un tiempo dado, en el cual pues van a involucrarse varios factores, como es cuánto es la población inicial, cómo va creciendo, cómo va aumentando en cierto tiempo, su capacidad de carga, que veíamos aquí la parte de la K, y el tiempo en que pues crece esa población. Y hay dos tipos de curvas de crecimiento. Hay una curva de crecimiento de tipo J, que es un crecimiento rápido en muy poco tiempo, que es una curva de crecimiento exponencial, como lo podemos ver aquí en forma de J, o la curva de crecimiento en forma sigmoide, en forma de S, que es un crecimiento más lento, pero pues no tan drástico en la parte siguiente. ¿Por qué? Porque el crecimiento exponencial, así como crece, va a decrecer formando muy rápido la baja de la población y otra vez, y la S pues puede ser muy prolongada de acuerdo al organismo que se está teniendo, las propiedades que tenga esa población. Pero hay dos tipos de curva de crecimiento, J o S. J para crecimiento rápido o exponencial y S para un crecimiento lento y constante. Bueno, dinámica de la población, cambios que puede tener la población en un tiempo determinado. Y pues eso depende de las estrategias que la población o los organismos adquieren para poder sobrevivir a su medio ambiente. Y tenemos dos estrategias de reproducción, la estrategia reproductiva K, que le llamamos constante, o la estrategia reproductiva R, que le llamamos reproductiva. La estrategia reproductiva R, pues es para organismos pequeños que tienen por lo regular el ambiente o los factores en contra de que crezcan exponencialmente. Y entonces, pues eso le da ciertas características muy fundamentales a este tipo de estrategia reproductiva. Por decir, bueno, pues muy pocos llegan a las etapas reproductivas, mueren tempranamente, y es por eso que pues ellos optan por tener muchos o tener un potencial biótico muy alto, pero pues debido a eso, como se dedican a reproducirse para que la mayor parte de organismos puedan llegar a la madurez, pues no tienen cuidados maternos. Por lo general se ha visto que se dan esta estrategia en organismos pequeños y pues también su mortalidad es muy muy alta. También esto lo llevan a cabo o tratan de reproducirse lo máximo posible porque tienen tiempos de madurez sexual o llegan a la etapa reproductiva muy rápido o en periodos muy muy cortos. Como el ratón, aquí el ratón tiene estrategia reproductiva de tipo R. Y bueno, su curva, como lo veían ahí, es en forma de J, en forma exponencial. La estrategia reproductiva K o constante, pues es todo lo contrario. Es para organismos que pues tienen un buen ambiente o que el ambiente no tiene tantos factores en contra. Generalmente siempre van a crecer cerca de la parte estabilizadora o el número máximo posible de organismos de esa población que puede tener un ecosistema. La mayoría llega a fases reproductivas porque como tienen una tasa reproductiva baja y una mortalidad baja, pues la mayor parte de ellos llegan a la etapa reproductiva, debido a que también presentan algo que le llaman cuidados maternos, que ayudan a los organismos o van capacitando a los organismos para que puedan sobrevivir. Y es por eso que tiene una curva en forma de S. Esta no tiene tan prolongada, pero sí tiene una forma sigmoide. Y estas son las características de las poblaciones.